todo mundo. En el vídeo de hoy veremos los distintos tipos de transmisión. Empecemos. Para que la información pueda transmitirse por un determinado medio, el aire, cables de cobre, etc., es necesario convertir de alguna forma esos ceros y unos para que puedan viajar hasta el receptor y éste pueda interpretarlos correctamente. Dentro de la carcasa de un ordenador, los dígitos binarios se transmiten de unos dispositivos a otros como señales eléctricas convenientemente codificadas. A cada dígito binario se le puede asociar un nivel de tensión o voltaje diferente, por ejemplo, el valor de más 5 voltios para representar un 1 y 0 voltios para representar un 0. Esto es lo equivalente a decir que los circuitos de un ordenador interpretan un 1 cuando por la conexión correspondiente reciben corriente eléctrica, cuya tensión se aproxima a los más 5 voltios, mientras que interpretan un 0 cuando no hay corriente. Este es el principio fundamental de la electrónica digital. El funcionamiento de los circuitos digitales es análogo al de una bombilla corriente. Cuando se enciende podemos tomarlo como un 1 y cuando está apagada, como un 0. Solamente se encenderá la bombilla cuando circule corriente eléctrica a través de ella. Cuando se transmite información binaria utilizando corriente eléctrica se necesitan al menos dos hilos diferentes. Por uno de ellos circula la señal y el otro es la masa del circuito. Es necesario que exista una masa para que el circuito se cierre y pueda circular corriente por él. Además se toma como voltaje de referencia. En la imagen que se muestra en pantalla se muestra un ejemplo de codificación de dígitos binarios usando niveles de tensión en corriente eléctrica. Si se utilizan dos hilos, los dígitos deben transmitirse por el cable uno a continuación del otro. Es necesario que exista un tiempo para que se transmitan, puesto que la señal no puede viajar más deprisa que la luz. Normalmente suele considerarse que la transmisión de las señales por los cables suele ser perfecta, y la información se muestra como en la figura que ve en pantalla. Sin embargo, en la realidad no ocurre así, debido fundamentalmente a la tecnología utilizada para fabricar los componentes. En la figura que ve en pantalla se muestra una simulación de cómo podría transmitirse realmente esa señal, suponiendo que no existan interferencias. Esto implica que los circuitos digitales deben asignar rangos en vez de niveles de tensión exactos para poder interpretar correctamente la información. Por ejemplo, se considera un 1 a cualquier nivel de tensión comprendido entre 4 voltios y 6 voltios, mientras que se toma como 0 si está entre menos 1 voltios y más 1 voltios. En el caso de que no se utilice el cableado de cobre como medio de comunicación, será necesario utilizar otros métodos de codificación de la información. Transmisión digital y analógica. Las señales analógicas se caracterizan por representar funciones continuas en el tiempo y pueden tomar cualquier valor de voltaje dentro de un rango que permita el medio de transmisión. En la imagen que se muestra en pantalla se muestra un ejemplo de señal analógica, que podría representar la grabación de la voz humana o la señal modulada y distorsionada emitida por un módem a través de la red telefónica o cualquier otra red analógica. Las señales digitales se caracterizan por representar funciones discretas en el tiempo y únicamente pueden tomar varios valores dentro de un rango. La señal más común es la binaria, la cual solo puede tomar dos valores, aunque en transmisión de datos por el cableado de red también son comunes las señales digitales con 3 o 4 valores diferentes. Este tipo de transmisión es mucho más rápido y fiable que la analógica, pero necesita de un medio de transmisión de mayor calidad. A la hora de transmitir una señal por un medio de transmisión, se presentan dos alternativas: transmitirla tal y como es o alterar alguna de sus características. Para las distancias cortas y medios de transmisión de gran capacidad, se suele transmitir utilizando señales digitales. Sin embargo, si las distancias son largas o el medio no es de calidad, es preciso adaptar la señal mediante la utilización de la transmisión analógica. Modulación. Cuando aparecieron las primeras redes de ordenadores, no existía infraestructura para interconectar esas LAN con otras cuando las distancias eran considerables.
Las necesidades de comunicación de las grandes empresas, con sucursales en todo el mundo, hicieron recurrir inmediatamente a la utilización de la red telefónica convencional para transmitir información digital, aunque ésta trabaja con señales analógicas. Todo medio de transmisión está limitado por una velocidad de transmisión máxima, lo que se conoce como ancho de banda. El ancho de banda de un medio es la capacidad máxima que tiene para transmitir una determinada señal, de la misma forma que una tubería tiene una capacidad máxima para transportar una determinada cantidad de agua. Cuanto mayor es el diámetro de una tubería, mayor capacidad tendrá para transportar agua. Por ejemplo, si se utiliza una red telefónica conmutada para transmitir una señal digital, sabremos que esa señal llega correctamente al destino si no supera los 2400 bps o dígitos binarios transmitidos por segundo. Sin embargo, para velocidades más elevadas, el cable no tiene la suficiente calidad para soportarlas, lo que hace que la señal llegue al destino muy distorsionada. Al igual que el diámetro de un tubo de conducción de agua, el ancho de banda es intrínseco de un medio de transmisión, es decir, no se puede cambiar porque depende de las características de ese medio. Por todo ello, cuando se transmite una señal digital, no se suele hacer directamente, sino que es preferible modificarla de alguna forma con el fin de permitir una mayor velocidad de transmisión en medios de baja calidad. Una de las técnicas más importantes que se utiliza actualmente es la modulación. Se dice que una señal llamada portadora está modulada por otra llamada moduladora cuando esta última controla algún parámetro de la primera. Se podrá actuar sobre la amplitud, frecuencia o fase de la señal, normalmente sobre una sola característica, aunque existen métodos de modulación que actúan sobre más de una a la vez. Al dispositivo que realiza esta conversión se le llama módem y se representa esquemáticamente en la figura que se muestra en pantalla. Existen varios tipos de modulación, dependiendo de si la señal que lleva la información es analógica o digital y de si la portadora es a su vez analógica o digital. Seguidamente se verán estos casos. Modulación analógica con portadora analógica. Se utiliza cuando se desea transmitir la señal analógica a una frecuencia diferente o con un ancho de banda menor. La modulación se puede realizar utilizando cambio de amplitud, frecuencia o fase de la señal portadora. Modulación digital con portadora analógica. Se utiliza cuando se desea transmitir la señal digital por un medio de transmisión analógico. Es la modulación más común y la pueden utilizar los usuarios para el acceso a Internet a través de la red telefónica conmutada. En la imagen que se muestra en pantalla puede ver un ejemplo gráfico de esta modulación. Modulación analógica con portadora digital. Se utiliza cuando se desea transmitir la señal analógica a través de una red digital, por ejemplo, transmisión de voz a través de telefonía móvil digital. En este caso, lo más probable es que la señal moduladora tenga una frecuencia y un ancho de banda inferior a la señal modulada, con lo que se produce un desaprovechamiento del medio de transmisión. La técnica de modulación digital con portadora digital no existe como tal, aunque se podría considerar que es un caso especial de lo que se denomina transmisión en banda base. Esta técnica intenta modificar las señales digitales en otras más simples que tengan una mayor facilidad para ser transmitidas o permitan una mayor velocidad. Los métodos de modulación expuestos en este apartado se siguen utilizando hoy en día en la transmisión de datos a través de líneas digitales o analógicas. Sin embargo, con el propósito de permitir una mayor velocidad de transmisión utilizando el mismo medio, se han realizado algunas modificaciones en esas técnicas de codificación y modulación. Uno de los métodos más utilizados es la modulación multibit, que consiste en utilizar varios de esos métodos simultáneamente, lo que permite instalar más de un dígito binario en un mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, se pueden utilizar dos valores distintos de amplitud y de frecuencia, lo que permitiría diferenciar 4 estados distintos por un intervalo de tiempo, es decir, 2 dígitos en cada intervalo. Incluso es posible utilizar más de 2 valores diferentes en la amplitud, frecuencia o fase de la señal. Uno de los métodos basados en la modulación multibit es la modulación CAM, Quadrature Amplitude Modulation o modulación de amplitud en cuadratura.
Esta consiste en modular la señal realizando cambios de amplitud y fase y permite codificar 4 dígitos en cada intervalo de tiempo. Para conseguirlo utiliza 12 valores de cambio de fase diferentes, de los cuales existen 4 que utilizan, además, 2 valores de amplitud distintos, lo que establece, por lo tanto, 8 más 4x2 igual 16 combinaciones diferentes. En los próximos vídeos veremos los distintos tipos de cableado. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte. Si quieres enterarte de mis últimos vídeos suscríbete.